Este programa es patrocinado por Lorca, Restaurante Español, Nexus Paquetería y El Florido. Los valles y el vino. Bienvenidos una vez más a Los Valles y el Vino. Gracias otra vez a nuestra casa PSN por recibirnos. En esta ocasión va a ser diferente. Tengo a un conductor que me va a hacer el honor de estar conmigo. Es el doctor Juan Antonio Ramírez. Gracias, Maribel. Encantado de la invitación, encantado del entorno, del clima que se portó excelente el día de hoy, pero encantado más del artífice que vamos a presentar hoy, de un proyecto, Pau Pilluan. Gracias, Antonio. Buenos días. Muy buenos días, buenos días. Buenos días. Entonces, ¿cómo fue? Empiezo yo a preguntar. ¿Cómo fue que comenzó este proyecto que es sumamente familiar y lo vamos a ir conociendo a través de todo nuestro programa? ¿Cómo comenzó? Bueno, mi formación es de médico veterinario, estudié en la UNAM, hice maestría y doctorado en Inglaterra. Realmente nunca me he dedicado a la clínica de perros y gatos, sino que estuve en investigación y asesoría en establos durante casi 40 años. Y ya desde Inglaterra tenía mucho interés de hacer vino. Comencé haciendo vino de lata que vendían en las farmacias, latas de Cabernet Sauvignon y de Merlot. Qué interesante. Y hacía el vino diluyéndolo con azúcar ahí en mi departamentito en Londres. Según yo quedaba muy bueno. Obviamente el vino no funcionaba demasiado bien, pero como estudiantes era lo que se tomaba normalmente en las fiestas de estudiantes. Ya después de muchos años que vine aquí a Ensenada, yo soy de la Ciudad de México, inmediatamente comencé a intentar tratar de hacer vino, porque siempre en mi familia de mis papás, siempre habíamos tomado vino en la mesa, la cultura del vino existe desde que nací. Y Perdón, vienes de una familia catalana, ¿no? vengo de una familia catalana. Mis padres llegaron a México refugiados de la guerra civil, se casaron en México, los dos hablan catalán, yo hablo catalán como lengua materna. Mi crecimiento fue en una familia pues catalana en México, ¿no? Entonces intenté hacer vino varias veces, no lo lograba, hasta que llega Hugo da Costa, que es un personaje para mí muy importante, me cambió la vida radicalmente, en donde él se da cuenta que en esos años pasaban los años, pasaba el tiempo y no había mayor interés en vinícolas, o sea, seguían las 9 vinícolas de siempre, y se le ocurrió comenzar a dar clases, sobre todo investigadores, gente del CICESE, de la UNAM, etcétera, que hicieran vino tipo artesanal, y de ahí se generaron varias vinícolas. Una de ellas es esta, ¿no? Todavía era director de Santo Tomás en esos tiempos y se inició la primera barrica que hice de un vino que todavía existe ahorita, que es una mezcla Cabernet y Merlot, el cual se llama Leonora, que es el nombre de mi esposa. Y es el vino prácticamente único que se ha hecho siempre, todos los años, desde el 99, que es cuando tomé el curso. En el 2002 compramos este rancho, prácticamente sin dinero, de la venta de un departamento que teníamos en la Ciudad de México, y pues comenzamos haciendo vino bajo una lona, un piso de tierra, y tenía que llevar la uva a moler a la escuelita y regresar a prensarla, etc. Eso duró un año. Después ya fui comprando un poco de equipo y poco a poco hemos hecho esta vinícola. O sea, ha sido un esfuerzo realmente de 20 años. El año pasado celebramos nuestro 20º aniversario aquí. Estuvo bastante exitoso. Y ha sido un proceso en donde se ha involucrado prácticamente toda la familia. Y donde no hay socios, no hay
mucho dinero, o sea que todo ha sido con esfuerzo, con préstamos del banco, etcétera, ¿no? Pues fíjate, Pau, estamos oyendo, Maribel y yo, platicando sobre un poquito de la historia de esta vinícola, y veíamos primero efectivamente un proyecto familiar, en donde están involucrados todos en distintos segmentos del proyecto, pero también un tema interesante es el hecho de que han crecido muy rápido. En este devenir de 20 años, hemos estado viendo el tema de tu serie primera, que fue una serie que se llama La Familia, tengo entendido, ¿verdad? Que ahorita nos vas a platicar. Y luego vienen otros proyectos en muy corto tiempo, es decir, rápidamente has desenvuelto el proyecto en más proyectos, ¿no? Que seguramente van a venir muchos más, pero en muy corto tiempo. Yo, en lo personal, yo creo que en 20 años un crecimiento interesante en el número de etiquetas. Tienes muchas etiquetas. Demasiadas, tal vez. ¿Verdad? Demasiadas, esto sí. Se comenzó haciendo el primer vino que se llamó Leonora, como dije, se ha seguido haciendo todo el tiempo. El segundo vino fue pues un experimento de vino blanco que se llama Silvana, que se sigue haciendo cada año también. ¿Tu hija menor? Mi hija menor, que es la que está involucrada ahorita en lo que es la cuestión vinícola y es la que le ha metido mucha energía en producción ella es obsesionada y clavada con el vino natural. Entonces hemos sacado varias etiquetas, ella también ha sacado con su compañía algunas etiquetas de vino natural. Y después vino Paula, que es mi hija mayor, que es la que está ahorita encargada mucho en la parte de ecología, de hacer el jardín que vamos a ver después, de plantas nativas, etcétera. Y Doménica, que es la de en medio, está viviendo en la Ciudad de México y ella se encarga también en lo que son ventas y distribución en la Ciudad de México. Cada una tiene un vino con su propio nombre. Y un perfil, ¿no? Y seguramente el vino refleja algo el perfil de cada una de ellas, ¿no? Ha cambiado. Paula ha cambiado mucho con los años porque ella ha cambiado con los años. Entonces esto... A veces me dice, estoy demasiado formal, y bueno, pues que ya estás un poco formal, ¿no? Evolucionaron, sí. Evolucionados, así es. Luego hubo este experimento del convertible rojo, que es una broma personal. O sea, yo comencé haciendo vino como una crisis de los años de midlife crisis. Ajá. Típica crisis del hombre cuarentón, cincuentón, que... considera que lo bueno, está haciendo... todavía no me llega esa edad a mí, todavía no me llega. Claro que no, que considera que lo que está haciendo no le llena, etcétera, y busca opciones. Y una opción siempre, bueno, muy seguida es comprarse un convertible, sí, que siempre es rojo. Y tiene que ser rojo. Tiene que ser rojo. Entonces yo lo pensé y dije, no me interesa mucho el convertible rojo y mejor me dedico, si no me está gustando mucho mi profesión, trato de cambiar de profesión. No lo hice de un día para el otro, lo hice a lo largo de varios años para ir pues, creciendo y poder sobrevivir de esta nueva aventura, ¿no? Pero me quedó la idea del convertible rojo. Entonces comencé hace ya muchos años a jugar con una uva que se llama Ruby Cabernet, que en esos tiempos nadie la quería, porque es una uva muy astringente, yo siempre digo que es tabernera, o sea, es un vino grosero, etcétera. Pero comencé a ver que tenía opciones, que si se le ponía un poco de uva blanca en el molido, se suavizaba y se asaba mejor, que le faltaba acidez, entonces mezclándola con alguna uva ácida que puede ser Zinfandel o Barbera, etcétera, se podía hacer un vino bastante agradable. Y un día que estaba yo aquí, que hicimos la primera fase de la bodega, que la bodega se ha hecho en 4 fases. La primera fase, que fue el edificio donde teníamos tanques, barricas, producto terminado. Todo en un solo lugar. Yo quedé maravillado que podíamos tener ya un edificio de piedra, ¿no? O sea, y dije, ese es mi convertible rojo. Y de ahí salió el nombre del vino convertible rojo, que ha gustado mucho. Yo creo que el nombre también le gusta. Es un vino muy masculino, que muchos de mis vinos son más suaves, más de tipo femenino, si es que no se ofende, porque luego las mujeres dicen que también les gustan los vinos claro, astringentes y todo, pero... Fíjate, precisamente ahí vendría una pregunta mía. Primero, la mayor parte de tus proyectos vinícolas son
¿Ensambles, la gran mayoría? Casi todos Todos, son ¿verdad? ensambles. Sí. Y el perfil precisamente es un vino que sea agradable, pero que en ese matizarlos con estas uvas que tú estás manejando, es que sean no tan corpulentos. No buscas un vino corpulento. Es muy sencillo en el Valle de Guadalupe hacer vinos explosivos, corpulentos, etcétera, que ganan muchos concursos. El problema es tómatelos después, ¿no? Así es. Cábate la Muy botella. interesante, muy interesante. Cábate la botella, no nada más la primera copita. Ajá. Como digo, en mi familia se tomó vino siempre, pero el vino no era la parte fundamental de la comida. La parte fundamental de la comida era la charla. Convivencia. Exacto, la charla. La comida era la segunda parte fundamental y el vino, pues está bien, y ya. Volvías ahí. Podíamos tomar un Vega Sicilia, porque a veces mi papá compraba Vega Sicilia. Ah, mira, qué cuando bien. era sencillo todavía. Cuando era sencillo. Cuando era posible comprar. Y decía, qué rico está este vino. Y se acababa la plática del Vega Sicilia. Nadie hacía descripciones ni cosas, o sea, pero el vino acompañaba siempre la comida. Así es. Y te podía hacer una comida muy agradable o muy desagradable, dependiendo de qué tan funcionaba. Era un participante más de la familia, ¿no? Así es. Nada más, era eso, ¿no? Entonces, mi filosofía en el vino es eso, es que te acabes la botella y digas, híjole, ¿por qué no pedimos otra? Sí. No haces vinos de una tendencia que es de guarda, vinos para durar muchos años. Sí, el Leonora lo pruebo, es del que tenemos colección, es de los pocos que guardo. Hemos probado Leonoras 2002, 2003 y todavía están vivitos y les vuelve 20 el años. rabito. Muy interesante porque hay un concepto que se tenía erróneo sobre precisamente lo que se produce en el valle, que no son vinos de alta guarda, y si hay vinos para precisamente, todos hemos probado muchos proyectos y con ese perfil que ya buscan tener más guarda, ¿no? Sí, Casa de Piedra también es un vino que dura muchísimos años en botella, sí. ¿No? Ayer embotellamos Leonora, embotellamos 5 cajas de Magnums, que son las que guardo para ver cómo va evolucionando. El formato ideal. Así es, así es. Pero también nos dimos cuenta que tienes un proyecto hubo un proyecto muy avesado, muy interesante, lejano a estas tierras. ¿Qué nos platicas de eso? Voy a interrumpirlos un segundito. Vamos a seguir con esta interesante historia y lo vamos a hacer desde su cava, que es maravillosa, está preciosa. No se vayan para conocerla. Volvemos. Y ahora sí, vamos a escuchar esta interesante historia. Pues la respuesta es muy interesante. Estábamos leyendo, Anabel y su servidor, de que no te has concretado nada más a un proyecto local, ¿no? Que has incursionado también en traer otro proyecto fuera del país. Sí, fue una aventura como todas complicada. Las aventuras. La gente no acabó de entender de qué se trataba. Siempre se ha traído vino de fuera de México y lo mercadean como vino mexicano. Lo han hecho muchas vinícolas y no voy a decir cuáles son. Cuando dices la verdad, porque a mí me enseñaron a decir la verdad, entonces la gente cree que es más grande de lo que es. Nosotros compramos alrededor de 3 hectáreas en Roussillon, en Francia. En Languedoc, en donde hay unos viñedos extraordinarios de Grenache y Carignan. Es una zona muy golpeada por la economía, sus vinos no tienen gran fama, etc. Y la idea era que íbamos a hacer vinos allá, se iban a traer aquí, pero se iba a mencionar claramente que eran vinos franceses y una parte se hacía mezclándolo con vino mexicano. Teníamos un proyecto que se llamaba Coordenadas, y se llama Coordenadas porque en la contraetiqueta se mencionaban las coordenadas exactas del viñedo en Francia y las coordenadas exactas de este viñedo. Entonces se mezclaba el Carignan de Francia con Grenache de aquí,
Y la gente comenzó a decir que importábamos vino y que estábamos matando a la industria mexicana, etcétera, etcétera, etcétera. Desgraciadamente la vinícola que hacía eso quebró y este es un proyecto que lo mantenemos todavía, el viñedo lo mantenemos cuidado, todavía lo estamos podando y fumigando y todo eso. Lo más maravilloso de todo es que la mezcla de esas dos uvas, de esos dos vinos, generaba un vino realmente extraordinario. Que yo creo que eso es lo que contaría en este caso, ¿no? El paladar nos va a guiar a todos los seguidores del vino y seguramente tendrás voces que pidan que otra vez un proyecto se Espero que sí, el mercado ha evolucionado. Claro, efectivamente. Y perfectamente creo que puede resurgir de nuevo. Así es. Mi hija Silvana y en menor grado mis otras dos hijas están muy interesadas en mantener ese proyecto y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Pues fíjate, la historia, vuelvo a insistir, en el corto tiempo, son muchos proyectos y no están quedándose atrás. Por ejemplo, ahorita hablabas del proyecto de los vinos naturales. Hoy un tema también muy en boga en el mundo vinícola, donde todo el mundo está girando por temas climáticos, por una oferta diferente, por el tema ecológico. Están migrando a también ofrecer a una población que estamos exigiendo también conocer de este tema, ¿no? Y yo veo que ustedes también tienen un proyecto ahí. Ese proyecto surge muchísimo, primero de este viñedo que tenemos muy pequeño, que he ido probando distintas varietales para ver cuál se adapta mejor, y algunos sí y otros no. Entonces tengo pequeñas producciones de cada cosa que era complicado saber qué hacer con él. Entonces lo primero que hicimos, bueno, primero lo metí en otros vinos, pero pues eran 300 kilos, 400 kilos, lo que sea. Y dijimos, bueno, ¿por qué no mezclamos lo que haya, lo que está? ¿Ok? Y le hacemos un vino natural, sin levaduras, sin enzimas. Sin intervención. Prácticamente sin intervención. La uva molida, fermentada, y lo único que se puede hacer es frío y trasiegos, barricas y cosas así. No se filtra, no se estabiliza con clara de huevo, nada de todo eso. Okay, interesante. Y le llamamos vino pelón. Claro. Ok, pelón porque cuando yo era joven, ya es una de esas cosas que ya han pasado de moda, si llegabas a una fiesta, a una reunión sin nada, así es, decías, vengo pelón, o sea, no traje nada, vengo pelón. Entonces, todavía existe, lo producimos cada año, el vino pelón. Varios amigos míos pelones creen que me basé en ellos, en la etiqueta, ¿no? Y pues ha funcionado muy bien. De ahí pasamos a Silvana, que ha sido que ha metido mucha energía en esta segunda fase, en donde comienza a meter mucha presión de hacer más vinos naturales, pero sobre todo de meter menos cosas. Nunca he metido prácticamente nada de todas las cosas que se usan mucho en el vino, pero sí, todavía ahorita a veces compro levaduras, y son levaduras principalmente seleccionadas, ¿no? Seleccionadas, que te los vende una compañía, etcétera. Porque tenía yo el miedo de que si dejaba las levaduras nativas iba a tener problemas. Sí, una fermentación tumultuosa en el que no haya control, ¿no? Sí, no, pero también las levaduras nativas tenían fama de producir volátiles muy altas, o sea, vinagres, y muchas veces no lograban terminar la fermentación. Para mi sorpresa, las volátiles que tenemos en los vinos naturales con levaduras nativas son mucho menores que las que tenemos con levaduras compradas. ¿Okay? Y hasta ahorita, toco madera, no hemos tenido problemas de fermentaciones atoradas. No hay defectos. ¿No? Y una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre este tipo de vino y el tradicional? Además de todo lo que acabas de mencionar, no usas levaduras, pero para el que está del otro lado que no sabe, ¿cuál es por ejemplo, cuánto tiempo se tarda en salir? En general la sacamos relativamente pronto. Todavía yo estoy con mucho miedo de dejar un vino así mucho tiempo en barrica, etcétera. Sacamos hace poquito, hace un mes, un vino que se llama Aniversari, que es aniversario en catalán, el que es prácticamente mi único vino ahorita, que es 100% Zinfandel.
¿ok? De un Zinfandel, de un viñedo maravilloso que tiene aquí un ruso amigo mío que se llama David Vibayov. Y ese vino es una joya de lo que es en saber a qué sabe un Zinfandel sin ningún tipo de aliños. O sea, es sin artilugios ni como artificios. tal. Ok. Tu pregunta se refería a qué sabores tienen los vinos naturales. No voy a hablar mal de nadie, pero hay muchos vinos naturales que no tienen los sabores de vinos naturales, tienen defectos de fermentación. Tienen volátiles altas, tienen bretanomices, tienen cosas que son problemas que suceden y nos suceden a todos. Y cuando a mí me sucede, mando el vino a destilación y regresa el alcohol y lo uso para hacer un oporto. Pero luego hay los que te dicen que esas son las notas de los vinos naturales. No, los vinos naturales en general deben de ser limpios, tienen que tener una limpieza, pero como no se filtran y todo eso, en general tienen algunos sabores que es cambiar el cerebro a que el vino es diferente. No es malo ni es bueno, es diferente. Hay el famoso Mausi, que no es Brettanomyces, sino que tiene como, no sé, si quieres, luego él me puede explicar qué es. Pero yo creo que yo rescataría algo que es bien interesante, tratando de también responder la pregunta de Anabel. Es con qué visión o con qué actitud probamos esos vinos, ¿no? Efectivamente hay que despejarnos de todas eso que llevamos en nuestra experiencia personal de vinos que están muy cuidados, seleccionados, conducidos, etcétera, y dejar que la naturaleza se exprese de una manera diferente. Si uno va con ese interés nato de querer probar, se va a llevar buenas experiencias. Y aquí hay varios proyectos en distintas vinícolas en el Valle que precisamente tienen ese perfil ya, ¿no? Yo creo que, insisto, vuelvo a insistir, tienes muchos proyectos, tienes una visión muy amplia de lo que es crecer sin tener, como lo dices tú, una vinícola de edificios muy altos, ¿no? Quiero rescatar una pregunta que tú tenías y te la quiero dejar a ti, Anabel. ¿Cuál era? A ver, el de la mistela. Ah, sí. Quiero exacto, que tú la preguntes. Sí, exacto. Es que me estaban comentando de la mistela. Yo dije, ¿qué es la mistela? Entonces, ya me contaron a mí de qué se trata y qué es, y obviamente la quiero probar, no me quiero ir sin probar la mistela. Claro. ¿Qué es la mistela? La mistela es otro proyecto que nació también fortuitamente. Es jugo de uva, es un licor muy catalán, pero también de otras partes de España, que se llama mistela, así es en España. Es jugo de uva al cual le agregan alcohol desde el principio para que no fermente. Y entonces te llevan a 16 de alcohol, 16 grados de alcohol, las levaduras nunca prosperan y te queda una cosa dulce, pues un poco graciosa, la verdad. Yo he probado mistelas de muchos lugares y si no le pones algo más, pues una cosita dulce. Sí, ahí me dijeron que con agua tónica o con alguna cosita así puede saber mejor. Sí, ahí entra mi hija Paula, que es especialista en plantas nativas, y dice, bueno, ¿por qué no le agregamos extractos alcohólicos de plantas nativas y silvestres? O sea, no necesariamente son todas nativas. Nativas quiere decir que aquí evolucionaron, silvestres quiere decir que llegaron de fuera, pero que están por todos lados. Okay. Tenemos en esta zona 4 salvias. Es rarísimo que haya tantas especies de salvias en un solo lugar. Entonces, hay extractos de esas 4 salvias. Hay extractos amargosos de una cosa que se llama... ahorita mi cerebro después del COVID me cuenta. O sea, todo lo que se agrega son extractos alcohólicos que se van recogiendo durante todo el año. Hinojo, por ejemplo, está todo Ensenada atascado de hinojo. El hinojo no es nativo, es introducido, entró quién sabe cómo, pero todo Ensenada está, y aquí también está por todos lados el hinojo. Pero es muy diferente el hinojo de hoja cuando brota, del hinojo de flor, del hinojo de semilla.
Todo eso lo vamos a aprender en nuestro próximo programa. Te quiero dar las gracias por habernos recibido. Fue un honor estar acá, aprendimos muchísimo, el lugar está bellísimo. No se vayan porque todavía queda mucho más por conocer. Gracias PCN por habernos permitido hacer este programa nuevamente. Gracias por habernos recibido. Gracias a ti. Gracias. Gracias, sí. Gracias, Ana. Un placer. Los valles y el vino. Este programa fue patrocinado por Lorca, Restaurante Español, Nexus Paquetería y El Florido. Esta fue una producción de PSN,